vuelva cada una a la casa de su madre. Y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Israel vivía días inciertos. En tiempos de los jueces, la tierra reflejaba el corazón del pueblo. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Dejar su tierra no fue fácil, pero quedarse significaba no sobrevivir. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Los días se convirtieron en años, y Moab dejó de ser solo un refugio. Tiempo después, murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Aún en el dolor, Noemí encontró fuerzas en sus hijos. Yes, there's plenty for everyone now. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, murieron tanto Mahalón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Todo parecía haberse perdido. Aún lejos de casa, las noticias de Judá alcanzaron a Noemí. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: Vuelva cada una a la casa de su madre. Y
que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, queremos ir contigo a tu pueblo. Noemí no quería que el amor se convirtiera en una carga. Pero Noemí respondió: ¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible, y me casara esta misma noche, y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, Porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas. Y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Noemí aún intentó protegerla del costo de seguirla. Mira, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Ruth no estaba respondiendo por emoción, sino por convicción. Pero Ruth respondió: No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Juro ante Dios que absolutamente nada podrá separarnos, hasta mi último aliento. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Sin saberlo, Ruth acababa de entrar en la historia de la redención. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿Lo ves? No puede ser. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿De verdad es Noemí? no me llamen Noemí. Más bien llámenme Mara. Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. El regreso no siempre significa restauración inmediata. Me fui llena, pero a casa he regresado con las manos vacías. ¿Por qué seguir llamándome Noemí cuando la vida me ha hecho sufrir tanto y el destino ha enviado semejante tragedia sobre mí?
Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Cuando todo parecía vacío, Dios ya estaba preparando provisión. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Ruth no buscaba privilegios, solo una oportunidad para sostener a ambas. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: Déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: Está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro, Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. Que la poderosa bendición esté siempre con ustedes. Que sea increíblemente bendecido, señor Boaz. Entonces, Booz le preguntó a su capataz: ¿Quién es exactamente esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: Es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Nada de esto fue casualidad, aunque así lo parecía. Booz se acercó a Ruth y le dijo: Escucha, hija mía. Quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Advertí a los hombres que no te traten mal. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? No soy más que una humilde extranjera. Sí lo sé, pero también sé perfectamente todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que con dolor dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para venir a vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el inmenso guardián bajo cuyas alas viniste a refugiarte te recompense abundantemente por todo lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete tranquilamente de nuestra comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró.
regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: Déjenla recoger sus espigas aún entre las grueras gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. El favor de Dios a veces llega disfrazado de bondad humana. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego, la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano el día de hoy? ¿Dónde trabajaste? Que el inmenso guardián del cielo bendiga a la hermosa persona que te dio esta ayuda. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: El buen hombre con el que trabajé fuertemente el día de hoy se llama famoso Booz. Que el bondadoso creador de este mundo lo bendiga con gracia enormemente. Créeme que Él nos muestra una firme bondad pura no solo a nosotras dos solas, sino que maravillosamente Él protege también la valiosa memoria de tu buen marido que tristemente murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo: Es más, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente! Haz exactamente lo que te recomendó mi preciosa hija. Quédate alegremente con todas las bellas jóvenes hasta que termine la inmensa cosecha. En otros lugares podrían molestarte muchísimo, pero con ese buen hombre estarás felizmente protegida y segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego, siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo, a comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. Cuando Dios provee, no solo llena manos, restaura futuros. Las cosechas avanzaban, pero Noemí sabía que el grano no era el verdadero futuro de Ruth. Había llegado el momento de pensar no solo en sobrevivir, sino en vivir. Un día, Noemí le dijo a Ruth: Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Noemí no hablaba desde la emoción. Hablaba desde la ley, la experiencia y la fe. Aquel grandioso Booz es sin la menor duda nuestro pariente más cercano. Y la verdad, él ha sido muy generoso al dejarte recoger todo ese grano con las maravillosas jóvenes. Escucha bien, esta misma noche, él estará ocupado aventando toda la dura cebada en el gran campo de trillar. Mira muy bien, haz todo lo que te digo. Báñate tranquilamente, perfúmate y vístete con tu ropa más linda.
no era seducción, era presentación, no era manipulación, era obediencia. Fíjate extremadamente bien en qué rincón se acuesta esta noche. Después acércate a él muy lentamente. Allí destapa pacíficamente sus pesados pies y acuéstate allí. Entonces, él te dirá lo que debes hacer. Haré, por supuesto, absolutamente todo lo que me dices. Esa noche, el destino de una familia estaba a punto de cambiar. Ruth no descendía solo a un campo, descendía a un acto de fe, obediencia y riesgo. Así que esa noche, bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. La bendición de Dios también se manifestaba en la paz del corazón. Después de que Booz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche, y por la mañana hablaré con él. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. La fe había hablado. Ahora, la mañana decidiría. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Booz había dicho: Espera, Ruth. Nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego, Booz le dijo: No debes volver a tu suegra con las manos vacías. Trae tu manto y extiéndelo. Entonces, él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Let me help you with that. Thank you. Steady, now, just like that. I'm ready. Después, él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó: ¿Qué sucedió, hija mía? Ruth
le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó: me dio estas 6 medidas de cebada y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Cuando Dios está obrando, la espera no es pasiva, es segura. En Israel, la puerta no era solo entrada, era el tribunal del pueblo. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento, pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida, Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Nada aquí será secreto. Todo quedará registrado. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia: Tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Oh. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque, después de ti, soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: Muy bien, yo la redimo. Por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo. Y así conservar la tierra para su familia. El favor cuesta. No todos están dispuestos a pagarlo. Entonces no puedo redimir la tierra, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. Cuando otros retroceden, Dios confirma al Redentor verdadero. En aquellos días, las decisiones eternas se sellaban con gestos simples. En esos días, era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces, el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz: Compra tú la tierra. La redención no se esconde, se proclama. Entonces, Booz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Mahlón. Agree. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Mahlón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe. Y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces, los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: ¡Somos testigos! Que el Señor haga que esta mujer, que va a ser parte de tu hogar, sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Cuando el pueblo bendice, el cielo escucha. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven. Que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá.
que comenzó con hambre, termina con hogar. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Cuando Dios restaura, el pueblo lo celebra. Entonces, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: Alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Redeemer. May the Lord repay you for what you have done. Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: Por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Dios no solo restaura, también da identidad. Y le pusieron por nombre Obed. Lo que hoy parece pequeño, mañana cambiará la historia. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Dios obra en silencio, pero escribe historias eternas. Lo que los hombres llaman genealogía, Dios lo llama propósito. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Generaciones pasan, pero Dios no pierde el hilo. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Una extranjera fiel, una viuda restaurada, un campo de cebada, y de allí un rey, y de David vendría aquel que redimiría al mundo. Cuando confías en Dios, tu historia nunca termina en ti.